Bueno, agradezco mucho la invitación y el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas también le agradece porque en el trabajo interdisciplinario, curiosamente lo que nos ha tocado en estas últimas épocas, sobre todo para hablar de grandes desafíos, es que de pronto aparecen temas que han sido siempre una preocupación en el caso del derecho. Y en este caso nos convoca tanto el doctor González Villarreal en su carácter de ahora el líder, digamos, respecto de la reflexión sobre el tema de seguridad hídrica y nombrado así por la UNESCO. El gran tema que creo que está inmerso en esto es la seguridad hídrica y de alguna manera qué hacemos con ella. Pero yo quisiera destacar en estos momentos la importancia del tema de seguridad, porque es el gran tema que finalmente está inmerso en el caso de la seguridad hídrica. Bueno, creo que tendría yo que dar una serie de conceptos, mi participación es una serie de conceptos, luego cómo lo ve el derecho y finalmente los desafíos. Lo primero es que lo que se sabe es que no se puede alcanzar el desarrollo sustentable sin seguridad hídrica. Esa es la primera premisa. Y entonces lo que pasa es que si vemos algunas de las definiciones de seguridad hídrica, es provisión confiable del agua cuantitativa y cualitativamente, aceptable para, y entonces tiene un para. Y ese para es la salud, bienes y servicios, medios de subsistencia, más ahora nuestro nuevo gran tema, tristemente, que es los riesgos relacionados con el agua que tienen que ver con sequía, inundaciones, etcétera, etcétera, respecto del gran tema de cambio climático. Si en este caso yo veo esta definición de seguridad hídrica, lo que pasa es que tengo que conectarla directamente con una serie de derechos humanos que ya existían antes del derecho humano al agua potable y saneamiento. Estoy hablando fundamentalmente del derecho humano primero a la salud, que fue el primero también que se consagra en el caso mexicano, en el artículo 4, y que tiene toda una tradición sanitaria y de salubridad general, porque ese es el gran tema, porque hay un tema de salubridad general en el caso del agua, que desafortunadamente por cambios de forma de ser de la administración pública se perdió. Recordemos que la primera autoridad ambiental que hubo en México fue la Subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente dentro de la Secretaría de Salud, y en específico se creó para cuestiones de agua, que después vino el boom de la contaminación atmosférica, es otra cosa, pero era la salud asociada al agua, porque eso es lo que siempre ha afectado a toda nuestra situación. Si vemos la mortalidad y la morbilidad en el caso de la niñez mexicana, se debe fundamentalmente a la mala gestión de la calidad del agua, y entonces ya estamos en el tema de seguridad hídrica. Pero bueno, han ocurrido cambios, y también hay un derecho que, digamos, ha sido muy novedoso, por lo menos desde el siglo XX, y ahora es el derecho del siglo XXI, que es el derecho al consumo. Y hablo del derecho al consumo porque en el caso específico del derecho humano al agua se habla inclusive de volúmenes de agua que se tienen que asignar. Y cuando hablo del derecho al consumo es que todos pagamos agua. Cara, barata, mal gestionada o no, es un recurso que todos pagamos y nunca sabemos a dónde va el dinero que pagamos, porque no tenemos el servicio que se nos brinda. Y esto tiene que ver con mi derecho al consumo, y como usuario del agua, y como contribuyente del agua, y como digamos, de alguna manera pagador de impuesto del agua, si es que, porque desafortunadamente no es un derecho, sino se ha convertido en un impuesto, porque me lo ponen como quieren, y finalmente no me dicen precisamente cuál va a ser el beneficio, y el beneficio según la Auditoría Superior de la Federación no existe, porque todo está un poco difícil de poder transparentar en este sentido. Y de ahí saltamos al derecho humano al agua. Conste que no toqué el derecho al medio ambiente sano. ¿Por qué? Porque este tipo de cosas, digamos, desafortunadamente, es el gran tema olvidado en el caso del agua. No hemos tenido una política de manejo ambiental del agua, no tenemos reglas para el manejo de los ecosistemas, y entonces, bueno, esto nos hace pues una especie de política un poco desarticulada que le estamos viviendo hoy. Una cosa hace Semarnat, otra cosa hace Conagua, pero finalmente no sabemos en qué momento ellos están comunicados, conectados
o si lo están, ¿no? Que también ese es el problema. Bueno, lo que finalmente, entonces voy un poco a la parte conceptual. Comentaban hace un momento que uno de los desafíos que tenemos en este caso, que yo pienso que es desafío de vida, o sea, y además de existencia, de cómo nos tocó y la época que nos tocó vivir, una es la prevención de conflictos. Y aquí se habló hace un momento con una de las preguntas, el conflicto entre usos y usuarios. Pero he de decirles que creo que tenemos un poco que analizar los conceptos. El agua no se usa, porque si la convierte en un bien de uso, la convierte en mercancía. Lo que yo tendría que pensar, si pienso en el ciclo del agua, es aprovecharla para mis necesidades, pero que después se reintegre al ciclo del agua, y entonces el concepto ya no es uso, y tampoco soy usuario. Lo que tengo es un aprovechamiento, que ahí es en donde la técnica me tendría que decir cómo lo aprovecho sustentablemente para que entonces esté yo en la misma dinámica del ciclo del agua. Y el problema, el gran desafío, o diría yo la gran paradoja que tiene que ver con el tema de seguridad, es cómo prevenir la crisis del agua, ¿no? Eso es lo que estamos pensando, pero el problema es cómo prevengo algo en el que estoy inmerso. Todos los expertos me dicen que estoy en crisis. ¿Cómo voy a prevenirla si ya estoy ahí? Porque la prevención es anticipada. Entonces, esta es una gran paradoja que también tiene el derecho ambiental, porque el problema fundamental de la paradoja es que, en el caso jurídico, es cómo prohibir lo promovido. ¿Cómo en estos momentos le explico a la población que mi sistema de agua del Valle de México es la gran obra de infraestructura? Pudiéramos decir que es tan importante como la de los faraones en su historia. Porque lo que hemos gastado simplemente en el drenaje profundo, ¿qué les puedo decir? No sé cuánto del PIB histórico hemos tenido que invertir. Es faraónico. ¿Es sustentable? Y ahí es en donde está el asunto. O sea, precisamente esta paradoja. ¿Cómo en estos momentos yo prohíbo grandes obras de infraestructura, que es lo que quieren muchas organizaciones civiles, de que ya no quieren empresas? Ya, ok, perfecto, prohibimos todo lo que tú me digas. Pero ¿y luego? Con esa nueva tendencia, sin nada, ¿voy a generar la necesidad y salvaguardar los derechos ya adquiridos? Pues ahí es en donde está la gran paradoja. Y entonces yo apelo aquí a uno de mis grandes gurús. Uno de ellos es Fritjof Capra, un físico que finalmente, precisamente en 1992, cuando fue la Cumbre de la Tierra, él hace un esquema de los grandes problemas que aquejan al mundo. Y en esos grandes problemas que aquejan al mundo, él dice que lo que pasa es que este sistema se basa en antivalores. Y uno de los grandes antivalores es precisamente que con una serie de antivalores, como es la competitividad, porque dice que eso no nos lleva a nada, porque el valor no es la competencia, el valor es la cooperación. El valor de la acumulación tampoco, porque sabemos que en el mundo y en el ecosistema todo es biodiverso. O sea, no se puede acumular, y en el momento en que cualquier ecosistema o cualquier sistema acumula alguno de los elementos, se colapsa. Entonces es antivalor, ¿no? El valor es distribución, ¿no? Y así algunos otros. Ojalá y puedan buscarlo y verlo. Pero bueno, lo que quiero manejar es que lo que él dice, que con esta serie de antivalores, más un elemento fundamental que se llama temor y miedo, me genera una sensación de inseguridad. Y regresamos a nuestro asunto de seguridad hídrica. ¿Y qué creen? Que claro que estoy en un valor, que lo que tendrían que decirme no es que estoy en crisis, sino explicarme cómo he llegado a ella para no hacer lo mismo que he hecho. Y curiosamente ahí es en donde yo entraría a uno de los esquemas que dice Capra. Capra dice que la ascensión de inseguridad es, junto con los antivalores, es lo que me permite que el sistema sea insustentable.
¿Por qué? Porque este sistema económico, político, jurídico, porque llega también a lo jurídico y social, es insustentable en función de que estamos en antivalores, pero que nos lleva siempre al desequilibrio y la inestabilidad. Entonces, como que el secreto un poco es cómo encontramos el mecanismo de equilibrio y el mecanismo de homeostasis. Y yo les puedo decir que lo que he encontrado durante muchos años es que este equilibrio solamente puede ser a través de la regulación y la normatividad. Esa denominada justicia, inclusive la imagen de justicia como balanza, ustedes pueden ver que la justicia, claro, luego dicen que está ciega, pero el asunto es, yo quiero que se centren en la balanza. Siempre hay elementos que tienen que estar en equilibrio, que es lo mismo que le pasa al ecosistema. Y además un equilibrio dinámico. Entonces, a través de esta situación, tenemos que tener una nueva visión del derecho para resolver un problema tan grave como es el de la gestión, la gobernabilidad y la cuestión jurídica. Y entonces paso a el hecho de lo que serían los grandes desafíos que yo veo. Resulta que si ustedes ven los objetivos del desarrollo sustentable, van a encontrar uno que es el objetivo 16, que es muy poco conocido, pero que además en los ODS, si ustedes ven, todos están conectados y ninguno puede dejar de ser sin el otro. Bueno, resulta que en el caso de los ODS, está el ODS 16, Objetivos del Desarrollo Sustentable, habla de la justicia y los mecanismos e instrumentos para lograrlo. Y ahí es en donde empezamos nosotros con la necesidad de explicar cuál será el gran desafío en el caso de la gobernanza y la gestión del agua. Primer desafío. Resulta que desde el punto de vista de la autoridad, que aquí también tenemos un problema de autoridad del agua, con el doctor González Villarreal, por lo menos yo le he oído 30 años el hecho de decir que se requiere una autoridad del agua. Que conste que no es una Secretaría del Agua, que conste que no es una Conagua, sino es si realmente nosotros pensamos que tiene que haber alguien que gobierne el agua y que la gobierne con la confianza de que lo hace bien. ¿Qué es lo que logro? O sea, ¿qué es lo que tengo? Bueno, si tengo una autoridad y si tengo un Estado de Derecho con certeza jurídica, resulta que entonces lo que necesito es que todos sus actos sean jurídicamente fundados y motivados. En el caso del fundamento en la ley, tengo vacíos enormes, tan enormes como el caso de, si se hablaba de que Arizona tiene un 40% de agua subterránea, en el caso mexicano llega cerca al 70%. ¿Y qué creen? No tenemos casi regulaciones del agua. Cuando digo casi es porque tengo dos normas. Una sola norma de recarga, de inyección, siempre y cuando sea agua tratada. De otra manera no hay inyección ni infiltración. No sé qué son pozos de absorción, o sea, en el caso de la legislación, o sea, eso no está porque ni siquiera está considerado en el balance. Y bueno, tengo grandes vacíos. Y el asunto precisamente es que si tengo vacíos jurídicos desde el punto de vista de la fundamentación, ahora imagínense la motivación. Además, derecho constitucionalmente consagrado, ¿no? Artículo 14 y 16 constitucional. Mi primer desafío es, ¿qué necesito para fundar y motivar los actos de autoridad del agua? Bueno, pues la regulación, una visión profunda y una revisión profunda de ello, pero sobre todo la motivación. Y la motivación se hace con información. Y no cuento con información. Es más, ni siquiera se me ha dicho lo que se perdió en el incendio de Conagua, no sé qué área está por ahí. Entonces, ¿cuáles son mis desafíos? Esos dos, pero que desde el punto de vista jurídico y para la gestión del agua es cómo le hago para tener un marco legal histórico vigente, que ya lo comentaron, acceso a los tribunales, información veraz, certera, y si no por lo menos de seguimiento y de manejo para la toma de decisiones, tener nuevos arreglos institucionales, a lo mejor una nueva administración del agua, hacer que empaten dos cosas terribles, porque ninguna de las dos empatan, más bien ninguna de las tres, y esto nos puede llevar a un problema grave, que es, no empata la cuenca con el acuífero, ni los estados y municipios con las cuencas y los acuíferos.
Y ante ese desorden, pues a ver si podemos hacer alguna gestión. ¿Por qué? Porque ante la inexistencia de una delimitación clara de competencias, pues estamos en un problema bien importante. Y para colmo, ya lo comentó la doctora, nuestro asunto de los acuíferos transfronterizos. No hay ninguna regulación desde el punto de vista internacional. La SILA no tiene atribuciones en esa materia y digamos que en estos momentos estamos en una desventaja que si lo están viendo en el caso americano, ahora en la frontera sur, que es todavía más grave porque en la frontera sur ni siquiera contamos con un tratado internacional sobre el Usumacinta. Y bueno, esto para mí son los grandes desafíos. Gracias. Muchas gracias. Pasamos ahora a la presentación de María Luisa Torres Rosa. Ella es doctora en Sociología por el Colegio de México. Se destaca como la fundadora de la Subcoordinación de Participación Social de INTA. Ha realizado consultorías para instituciones nacionales como CONAGUA, la Comisión Estatal de Agua del Estado de Guanajuato, el COTAS de Celaya, entre otras, y a nivel internacional el Banco Mundial, la Organización Meteorológica Mundial, la CEPAL, entre otros. Ha diseñado y coordinado proyectos relacionados con las políticas de modernización para el sector agua, tanto en el ámbito urbano como el rural, y de conflictividad social en la zona metropolitana de la Ciudad de México y en ciudades medias. Desde 1983 es profesora investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, donde actualmente coordina el programa de líneas neoextravismo, conflictos socioambientales y violencia, y es además responsable de la Red del Agua de la Academia Mexicana de Ciencias y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Hemos trabajado desde hace mucho tiempo juntos, ¿verdad? Muchas gracias por aceptar estar en este panel y adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, mil gracias, doctor, por la invitación. Y bueno, ¿qué es lo que quiero compartir con ustedes? Es el resultado de una serie de experiencias a partir de lo que hemos trabajado en el tema de conflictividad y gobierno del agua. Creo que todos sabemos que en muy poco tiempo, relativamente poco, considerando los tiempos de cambio institucional, en México hubo cambios muy importantes de un modelo que Luis Aboites, que si ustedes lo conocen y si no lo han leído es interesante conocerlo porque describe muy bien históricamente la construcción de estos modelos. Es un modelo de racionalidad administrativa y pasamos a un modelo que él denomina mercantil ambiental, que es el que ahora está en discusión y en probablemente transformación. ¿Qué es lo que podemos también simultáneamente? ¿Así se oye mejor? Simultáneamente, a lo largo de estos años, lo que hemos tenido es, por parte de la población en México, una creciente demanda de una gestión más democrática del recurso. Y también la emergencia de un poder solidario de querer también incursionar en el tema del gobierno del agua. En los trabajos que hemos hecho de conflictividad social en torno al agua, lo que hemos visto, hemos hecho registros cada década, en el 90, en el 2000, en el 2010 y ahora estamos a punto de hacer el 2020, el próximo año. Y hemos hecho un registro de la conflictividad social. Los trabajos son muy amplios, Karina Kloster es la que ha sistematizado mejor esta información y hay varias publicaciones ya disponibles. Pero lo que es concretamente, en esas tres décadas hemos registrado en cada uno de estos años un total de 1.542 casos. Y lo que hemos visto es cómo se ha venido modificando. Esta gráfica lo que nos muestra es el problema, cómo ha evolucionado. Si nosotros vemos en el 90, la principal demanda era de inversión de infraestructura. Para el 2010, la demanda de inversión de infraestructura es el 6% de es decir, los conflictos generados por la demanda de inversión de infraestructura es del 6%.
Por el otro lado, lo que ha crecido sustantivamente es los problemas y conflictos en torno al tema de la distribución y el uso del agua. Y ahí lo vemos, en el 90 era el 24%, en el 2000 el 48% y en el 2010 el 59%. ¿Qué es lo que vemos como tendencias generales? Quiero ser muy rápida en la presentación. Un incremento de los conflictos permanente de 1990 al 2010. No solo en el número, sino también la radicalización de las luchas. En la década del 90, la mayor parte de los conflictos eran, la acción implementada eran demandas, denuncias, pero para el 2010 son mucho más radicales. Tomas, paros, secuestro de autoridades, tomas de oficinas municipales, etc. Se pasa de demandar la cobertura del servicio a exigir una distribución equitativa y cuestionar los usos. Creciente organización en las luchas y articulación en redes locales, nacionales e internacionales. Cristalización en propuestas de una ley de agua ciudadana, entre otras. Ahorita vamos a ir viendo cómo va pasando todo esto. Aparece en el escenario de la lucha social un número importante de organizaciones, coaliciones, alianzas y de derechos humanos que han tomado la problemática del agua como bandera importante, que a su vez están vinculados a movimientos y luchas globales. Los principios por los que luchan estas organizaciones son fundamentalmente el derecho humano al agua, no a la privatización del servicio de recurso, una distribución equitativa de la misma, defensa de los recursos públicos, no solo gubernamentales, sino también ciudadanos, si entendiendo lo público no solo gubernamental, sino también ciudadano, la defensa de los recursos y territorios de las comunidades, desarrollo sustentable, es un posicionamiento y resolución a la crisis de sustentabilidad ocasionada por el modelo económico y mayor participación en lo referente a las decisiones sobre un recurso vital y escaso como es el agua, planteando propuestas de democratización en la gestión, no solamente en la gestión sino también en el gobierno del agua. Esto ahorita lo vamos a ir viendo. El plano, digamos que uno de los puntos en donde se ha centrado esta disputa es en las discusiones de las propuestas de la nueva Ley de Aguas Nacionales, que están, digamos, las que propone, no sé qué va a pasar ahora con la ley que proponga el gobierno, pero estaba la que proponía el gobierno federal y la de la Ley Ciudadana del Agua. Estos son los extremos, digamos, de estas propuestas. ¿Qué es lo que encontramos en estas leyes? Modelos rivales y divergentes del gobierno del agua. En el modelo actual, o la crítica central que se le hace al modelo actual, o por lo menos a través de estos grupos, es que se soslayan las grandes diferencias sociales, políticas, económicas, culturales y valorativas de la población involucrada y llamada a participar. Se obvian las relaciones de poder político y económico de los diferentes sectores que son convocados a participar como iguales en un mismo espacio y se asume que esta situación no pesa en las decisiones de quien participa, qué decisiones se toman y a quiénes y cómo afectan y benefician. ¿Cómo vamos a entender el gobierno del agua? Lo central para el gobierno del agua tiene que ver con determinar qué fines y valores deben ser escogidos y qué medios se emplearán para alcanzar dichos fines y valores. Es decir, el gobierno del agua tiene que ver con determinar la dirección de la unidad social, trátese de la sociedad, la comunidad y la organización. En este sentido, estamos hablando de diferentes formas de gobierno del agua. Me da mucha pena, pero voy muy rápido, pero después en las preguntas, si hay dudas, trataré de esclarecerlas. Me pregunto si es posible un consenso en el gobierno del agua en México en este momento. Si es posible un consenso en el gobierno del agua en este momento. Y lo que yo me preguntaría es cuáles son los valores y principios que estructuran nuestra relación con el agua
y el entorno que la produce. ¿Cómo se expresan estos principios y valores en los procesos sociales, políticos y culturales que caracterizan las relaciones de los seres humanos con el agua y su entorno? ¿Cómo se expresan dichos principios y valores en el plano legal e institucional? Si nosotros ponemos en este continuum, cuyo primer extremo de valor del agua es el agua como mercancía, dándole un valor estrictamente económico limitado, porque el sentido económico puede ser muy amplio, pero si lo limitamos solamente a entenderlo como una mercancía, la forma de gobierno y la forma de gestión va a ser muy distinta. Así entendemos y consideramos en el otro extremo, que sería un punto de llegada para todas las otras formas de entenderla como bien público, como bien común, como derecho humano, como patrimonio de la humanidad, como patrimonio de los ecosistemas o como patrimonio de la biosfera. Los marcos valorativos o los sustentos valorativos de estas maneras de entender nuestra relación del agua con nuestros entornos y los valores que la sustentan suponen formas de gobierno distintas. Esto es lo que está en disputa en la nueva ley de agua en muchos niveles y en muchos, no están todos en una concepción y en una cultura y en un conocimiento de lo que es el agua como patrimonio de la biosfera, ni todos están en lo que es el agua como una mercancía. Pero digamos que en este continuum y en estos diferentes estratos en los que se localiza, está la disputa de cómo entendemos y cómo armamos una ley qué sustento lo valora y a dónde queremos llevar nuestra relación con el agua ahora, en el futuro y el entorno en el que está. Sí, porque el agua no es el agua solamente, el agua en una cuenca es el agua, el cauce, los montes, cerros del cual escurre y también los territorios que atraviesa, más las aguas subterráneas que lo están nutriendo de muchas maneras. Entonces, el entender el agua es entenderla en su contexto integral y de esa manera yo sé que en México la tradición ha sido separar el agua de lo que es el entorno y creo que tenemos cada vez más ir o crearnos espacios donde nos permita entender esa articulación de las diferentes instancias y de los diferentes ámbitos de decisión para llegar a ello. Se puede lograr un consenso. Yo creo que estamos frente a un nuevo paradigma en México y creo que hay condiciones para empezar a discutirlo y empezar a hablarlo. El logro de consenso y la promoción de la cooperación acerca de las decisiones políticas y arreglos institucionales necesarios para enfrentar los retos planteados al interior de estos espacios mixtos no pueden llevarse a cabo si ignoramos. Cuando hablo de espacios mixtos, espacios donde puedan estar todos los actores involucrados para decidir el futuro legislativo y sustento valorativo del agua en este país. Y tenemos que empezar por entender que el agua es poder. El agua en un territorio muchas veces tiene dueño. Por otro lado, tenemos que entender que son espacios donde se enfrentan proyectos políticos rivales con valores antagónicos respecto al agua. Las diferencias sociales, culturales, políticas y económicas preexisten. Esto es muy importante porque es muy difícil entender. Cuando decimos educación, entendemos en la mente un modelo de lo que es la educación, inclusive ambiental. Pero nosotros tenemos culturas que preexisten tanto en el campo como en la ciudad, como en comunidades indígenas, no de manera idílica, sino real, que son capaces de entender y de gestionar sus recursos de manera muy sustentable, tanto social como natural y políticamente. Entonces creo que tendríamos que empezar a fijarnos también en ellos. Me salto todo esto para llegar al final porque ya me quedan 5 minutitos. ¿Y cuáles son nuestros desafíos como Estado y sociedad?
Entonces yo creo que toca preguntarnos qué papel nos toca a cada quien en esta monumental tarea, qué forma tendrá que adoptar la organización general de la sociedad, el Estado, para lograrlo, qué papel van a jugar las autoridades federales, las estatales, las municipales, las organizaciones mixtas, los usuarios, la ciudadanía organizada, sin organización o en proceso de organización. ¿Cómo construir un nuevo paradigma de gobierno del agua sin exclusiones y asumiendo nuestras diferencias? Creo que esas son las preguntas y el gran desafío que tenemos todos en México en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Muy buenos días. Todavía, ¿verdad? Son días. Es un gusto enorme estar aquí en este auditorio. Agradezco la invitación del doctor González Villarreal, coordinador de la Red del Agua UNAM, también a Jorge por su amabilidad para extenderme esta invitación y a todos ustedes por estar aquí presentes para escuchar estas ideas, estas propuestas, estas reflexiones que tenemos. Y por supuesto una bienvenida a la doctora Sharon Begdal por estar nuevamente aquí en México, que sin duda puede aportarnos cosas muy relevantes para ayudar a pensar los propios problemas que tenemos nosotros aquí en nuestro país. Voy a tratar tres grandes temas, aunque es poco tiempo, pero me parece importante darle una cierta estructura a la presentación. Voy a hablar primero de la crisis del concepto de gobernabilidad. En segundo término voy a hablar de lo que ha sucedido con los estudios sobre gobernabilidad hídrica y luego, por si no fuera suficiente, voy a hablar de los problemas de la gobernabilidad hídrica en nuestro país. Entonces, son tres grandes temas muy amplios, pero que tienen su relación interna como veremos. Lo primero es que todos hablamos de gobernanza, gobernabilidad. Es un campo de conocimiento que antes de 1980 prácticamente no existía. Nadie hablaba de eso, de gobernabilidad. Y de repente, en unas cuantas décadas, se ha convertido en una de las palabras más presentes en todas las discusiones, en todos los planes de gobierno, un buzzword, como se dice en Estados Unidos. Hay un estudio que les recomiendo que llevó a cabo a Nico Horvat, que se intitula Governance in Crisis, y este es un trabajo que hizo para el CONACYT inglés, para el Economic and Social Research Council de Inglaterra. Y lo que hizo ella con un equipo de personas durante 4 años fue ver cuántos trabajos se habían escrito sobre el tema de gobernabilidad. Bueno, pues de 1980 a 2016 encontró 54,000 textos en 11 campos disciplinarios. O sea, cuando nosotros hablamos de gobernabilidad hídrica, en realidad estamos hablando de un campo ahí pequeñitito donde se discuten los temas de gobernabilidad, pero en realidad los campos fuertes donde está el tema es en relaciones internacionales, ciencia política, estudios de administración, estudios de negocios, la economía, los estudios jurídicos, por supuesto, los estudios del desarrollo, los estudios de la educación también. Entonces, nosotros somos una pequeñísima parte de todo ese campo, aunque ahorita les voy a dar un dato muy interesante sobre los estudios de gobernabilidad hídrica. Después de analizar en varias etapas estos 54,000 textos, fueron haciendo una muestra hasta llegar a 1,000 textos, de los cuales
una parte importante eran artículos en journals y otra eran libros, se encontraron 6 dominios, digamos, 6 grandes campos en los que están presentes los estudios de gobernabilidad. Uno, primero, es quiénes son los actores dentro de la gobernabilidad o la gobernanza. 2, qué prácticas o actividades están asociadas con la gobernanza. 3, qué técnicas, qué mecanismos de gobernanza son empleados. 4, cuál es el alcance de la gobernanza. 5, en qué valores, aquí se ha mencionado mucho, se ha hablado mucho del tema de los valores, se sustenta la gobernanza. Y 6, cuáles son los resultados de la gobernanza. No voy a abundar mucho en el trabajo que hizo tan interesante y que les recomiendo de Anniko Horvath, pero ella lo que dice es que actualmente cuestiona incluso la idea de que gobernanza sea un concepto. A partir de ahí dice, hay toda una corriente crítica que dice gobernanza no es un concepto, es un campo de conocimiento, pero no tiene una profundidad analítica. Y podríamos discutir, hacer todo un evento sobre ese tema, ¿verdad? Pero lo que ella sostiene después de haber revisado toda esta información es que en la actualidad hay muchísimas definiciones, muchas de ellas en conflicto, que la definición de gobernabilidad pues es múltiple, o sea, hay 300, 400 definiciones de gobernabilidad que algunos autores la abordan desde una perspectiva normativa, prescriptiva, y otros desde una perspectiva positiva científica, ¿verdad? Yo me inclino más por esta última, por la visión más analítica, más positiva, en la que la gobernabilidad nos puede arrojar información, nos puede arrojar análisis, estudios de caso sobre cómo ocurren realmente las cosas y no únicamente cómo debieran de ocurrir. Bueno, esto les da una idea de que tenemos ahí un campo complejo, ya lo señalaba la doctora Megdal, un campo múltiple en donde hay distintas opiniones, puntos de vista, y donde no tenemos un consenso sobre qué es la gobernabilidad y cómo debe desarrollarse. Bueno, pasemos a la gobernabilidad hídrica. Pues resulta que también se dispara el número de estudios que se llevan a cabo en este campo. Hay muchos grupos que se dedican a estudiar la gobernanza hídrica en el mundo, en América Latina, en Inglaterra, en Holanda, en fin, hay varios grupos de estudio, y uno de ellos encontró que se han escrito 45,000 artículos sobre gobernanza hídrica, de 1980 hasta 2017. O sea que si ustedes quieren entrar en la temática, pues tendrán que trabajar arduamente porque hay un campo, una literatura sumamente amplia, ¿verdad? Y curiosamente, las conclusiones a las que llega este grupo son muy similares a las que llegó Horvath en este estudio general sobre la gobernabilidad, en el sentido de que es un concepto que hoy está, o un campo que está en crisis, que ya ha perdido, digamos, fuerza por esa misma pérdida, digamos, de cohesión teórica, intelectual, ha perdido fuerza y ya prácticamente pues, se convierte en un campo y en un área de conocimiento, como puede ser la democracia, como puede ser la sociedad. Absolutamente todo cabe dentro de la gobernabilidad. Con todo esto, y ya termino estas dos partes, lo que quiero decir es que tenemos que ser más precisos cuando hablamos de gobernabilidad. ¿Qué entendemos? ¿Cuál es nuestra definición de gobernabilidad? ¿Cuáles son los componentes que vamos nosotros a incluir? ¿Cuáles vamos a privilegiar? ¿Van a ser los jurídicos?
políticos, van a ser los sociales, van a ser los económicos. Hay toda una corriente, digamos, que analiza la economía de la gobernabilidad. El papel del mercado, que hoy está tan denostado, pero que sin duda sigue siendo dominante en todos los procesos de apropiación de los recursos del agua. Entonces, así como hay actores sociales que disputan los recursos, hay mercados, hay instituciones, hay valores, hay cultura, hay contexto, hay geografía. La gran virtud, creo yo, de los estudios de gobernanza es que nos dan esta visión sistémica. Hablábamos hace un rato que en los 60 se desarrolló en Estados Unidos sobre todo la teoría de sistemas, y sin duda la gobernanza tiene muchos puntos. Hay toda una corriente de pensamiento que junta el rigor de la teoría de sistemas con esta visión global que tiene el tema de la gobernanza, y creo que esa es una línea muy interesante de trabajo para los próximos años. Pero bueno, dicho esto, y en el entendido de que voy muy rápido y no puedo tratar ni siquiera de manera superficial todos estos temas, me gustaría, sobre todo porque esto lo podemos discutir y podemos también compartirlo con la doctora Megdal, y podemos preguntarle también cómo han solucionado en Estados Unidos y en Arizona estos problemas. Me gustaría hablar sobre la gobernabilidad del agua en México, expresándola en unas 6 o 7 grandes ideas. La primera es que existe un enorme deterioro, y perdón por ser tan general, pero es en aras de la discusión, un enorme deterioro de la gobernabilidad hídrica en México. Yo creo que si hacemos una encuesta entre todos los funcionarios, especialistas, académicos, usuarios, etcétera, 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 vamos a encontrar un serio problema de gobernabilidad hídrica. Esta ha venido abajo. Y es interesante incluso analizarlo históricamente, porque México tuvo una fuerte gobernabilidad hídrica durante mucho tiempo. Y de repente se nos fue yendo de las manos, se nos fue diluyendo. ¿En qué momento? ¿Cómo? Bueno, aquí tenemos uno de los actores más importantes que conoce desde dentro el proceso, que es el doctor González Villarreal. A él le tocó esta transición de la Secretaría de Recursos Hidráulicos a Conagua. Algunos dicen, no creo que sea de su punto de vista, pero algunos dicen que ahí es donde empezó el problema, al perder esta posición de Secretaría de Estado y disminuir su jerarquía dentro de la problemática nacional. Pero bueno, es toda una discusión. De lo que no hay duda, y cualquier encuesta que se haga lo va a constatar, es que estamos con un serio problema de gobernabilidad. La doctora Torregrosa es una de las que ha estudiado con más detenimiento, más detalle, precisamente la parte social, la de los conflictos. Que por cierto, conflicto no necesariamente significa ingobernabilidad. Eso hay que dejarlo establecido. Uno puede tener enorme conflicto, enorme diferencia, y sin embargo pueden existir o no mecanismos para dirimir esas diferencias. Lo que nos ha sucedido a nosotros es que no tenemos esa capacidad, se ha perdido. Entonces hay una pérdida de nuestra capacidad para solucionar los conflictos relacionados con el agua. Por el lado bueno, hay que decir que también hoy día hay mucho más participación, es más horizontal y más vertical de lo que teníamos hace 20, 30, 40 o 50 años. Hoy día todo el mundo opina, todo el mundo participa, todo el mundo se moviliza, no nos gusta, pero se toman las carreteras, se toman las oficinas, y hay muchas formas de participación social y política del conjunto de la sociedad. Hay viejos actores, hablando de esta... Sí. Hay viejos actores y hay nuevos actores en el tema de la gobernabilidad, indiscutiblemente. Pensábamos que en un tiempo íbamos a tener un 100% de cobertura
del servicio de agua y drenaje, nos hemos estancado. Esta es una señal también de que las cosas no marchan bien. Hay un estancamiento en la ampliación de los servicios de agua y de drenaje y sobre todo en la calidad de los servicios. Esto Marisa Massari lo ha estudiado bastante bien. La calidad del agua deja mucho que desear. No estamos mejor hoy de lo que estábamos hace 10, 20 años. Hay desconfianza, distrust among actors, muy profunda, muy fuerte. No confiamos los unos en los otros, no confiamos en las autoridades, no confiamos, los usuarios no confían en las instituciones, la legislación se ha dejado de convertir realmente en el instrumento que nos permite dirimir los problemas, y más bien hemos pasado de las reglas formales a las reglas informales. Hoy, en la gobernabilidad existente, no la ideal, la existente, el peso de las reglas informales que puede ir desde el robo de agua hasta la sobreexplotación, hasta el no pago y a muchos otros mecanismos, es casi, yo diría que está al 50% o incluso está más allá de las reglas informales. Ciertamente hay una diferencia regional del agua, como ya lo planteaba la doctora Mendal. No puede ponerse México de un mismo color. Hay diferencias significativas entre el centro, el sur, el norte, y hay historias mucho más complejas y difíciles, conflictivas y de ingobernabilidad, y hay otras en donde se han llegado a acuerdos, se han llegado a arreglos y a esquemas bastante virtuosos. Eso es algo que también debemos nosotros de considerar. La participación social es aún la parte más deficitaria y yo diría poco desarrollada del esquema de gobernabilidad, a pesar de que tiene todas estas manifestaciones que señalaba la doctora Torregrosa, pero la verdad es que son participaciones todavía defensivas, son participaciones que están en el terreno del veto, de la negación, de evitar que se lleguen a los acuerdos, porque se piensa que estos acuerdos pueden perjudicar a estos grupos. Entonces es preferible muchas veces no llegar a un acuerdo que a lo que muchos grupos conciben como un mal acuerdo. Quisiera terminar, porque ya me acaban de levantar la banderita de un minuto, diciendo algo que todos sabemos. También si hacemos una encuesta, todos estaremos de acuerdo en que necesitamos una nueva gobernabilidad del agua en México, ¿verdad? El gran problema es cómo la logramos, cómo avanzamos, ¿no? Y bueno, yo no tengo una varita mágica, no hay una solución. Creo que hay una oportunidad, se puede hacer un intento, digamos, en este nuevo momento político de México, de ver si es posible hacer una nueva gobernabilidad en la que tiene que haber negociación. Tiene que haber negociación y tiene que haber acuerdos y tienen que producirse esquemas que permitan ir avanzando positivamente en tener una gobernabilidad que hoy no tenemos. Creo que va a ser muy importante para lograr esto abrir las discusiones. Estamos en la antesala de la discusión de una nueva ley nacional de aguas. Esperemos que ocurra pronto. Esa va a ser una oportunidad, pero no es el único, digamos, terreno. Yo creo que hay que avanzar local y regionalmente. No hay que esperar tampoco una sola o única solución general, sino también ir avanzando en las ciudades, en los estados, en las regiones, en las cuencas.
porque no todo puede definirse centralmente. Creo que una de las fortalezas, una de las resiliencias que tienen muchos sistemas, por ejemplo en Estados Unidos, es precisamente la de tener movimientos bottom-up y no todo top-down, ¿no? De arriba hacia abajo, sino realmente generar movimientos de actores locales, regionales, que puedan ir definiendo soluciones sin esperar únicamente la gran solución nacional. Hay que aprender, y con esto quiero cerrar, de otras experiencias exitosas, preguntarle a la doctora Mendan cómo han hecho para tener una gobernabilidad hídrica razonable, aceptable, que puede convivir con el funcionamiento y el mejoramiento de los servicios y también entrar a temas de resiliencia y de sustentabilidad. Nosotros desafortunadamente los temas de sustentabilidad y resiliencia los hemos tenido que dejar de lado, no se han abordado. Toda la discusión sobre los acuíferos, por ejemplo, la pérdida de acuíferos, tenemos 105 acuíferos sobreexplotados de los 625 que existen en el país, gravemente explotados. Entonces tenemos ahí un déficit enorme y me gustó mucho que la presentación de la doctora terminaba con educación, ¿no? Sí, necesitamos educación, necesitamos discusión, necesitamos que las universidades, los centros de estudio hagan un esfuerzo y aporten para que esta discusión sobre la gobernanza hídrica en el país realmente pueda salir de este enorme bache en el que se encuentra y pueda avanzar hacia niveles de satisfacción de los servicios de la sustentabilidad mejores. Gracias. Mi presentación va un poco enfocada, como dijo el doctor, y represento a la UNESCO en lo que es educación y cultura del agua. Entonces voy a hacerlo como es que la educación y cultura del agua puede ser una herramienta precisamente para los desafíos que tiene el sistema de aguas de la Ciudad de México para poder lograr una seguridad hídrica con una buena gobernanza. La crisis del agua en el mundo son 5 o 6 temas los que siempre se tocan: sobreexplotación, contaminación, el 90% de las aguas residuales, desigualdad, no todo el mundo cuenta con agua potable, no cuenta con drenaje, financiamiento, cada vez es más caro este financiamiento para poder lograr el abasto, y gobernabilidad, el 60% de las aguas territoriales no cuenta con un marco de cooperación. Estos mismos problemas los podemos ver en la crisis del agua en México, son idénticos, tenemos casi igual los problemas. Precisamente esta lámina la presentó el doctor González Villarreal en noviembre de 2014 en una ponencia de educación y cultura del agua y gobernanza, en donde todos los problemas que tenemos ahí sobre explotación, pérdida, quiebra, técnicas, desigualdad, conflictos, los podemos lograr con cultura del agua. Y en la parte de abajo dice gobernabilidad. Con gobernabilidad y cultura del agua podremos salir adelante y podemos resolver algunos de estos problemas. ¿Cuál es la importancia de la cultura del agua en el Valle de México? Desgraciadamente no le hemos dado esa énfasis, bueno, creo que se volvió medio loco aquí, esa importancia del valor al agua, tanto económico como social. Por lo tanto, la información es importantísima y por lo tanto la información debe ser a través de una educación y una cultura del agua. Como dice ahí, son piezas fundamentales el cambiar actitudes y para transformar valores, creencias y conductas. Entonces, tenemos que trabajar con educación y cultura del agua para que la población nos ayude precisamente a ser un mejor sistema, un mejor uso del agua. En la cuenca del Valle de México, como todos ustedes saben, está por 5 estados, 5 estados los que comprenden la cuenca del Valle de México. Entonces, todos, como lo podemos ver ahí en el dibujo, todos jalan y es la misma agua para todos.
cómo podemos repartirla, cómo debemos de repartirla mejor, quién tiene el uso principal, la agricultura, el consumo, la industria, quién es el primero, y es donde tenemos que ver prioridades. Y en la parte de cuál es la importancia y el valor, siempre el agua tiene un valor ambiental, el agua tiene un valor social y político, sin embargo llegamos a que no le damos un valor económico, y es ahí donde, pues si el agua nos la dan gratis porque no la robamos o porque no la pagamos, etc., pues no le damos un valor. Sabemos a todo aquello que no pagamos, que no tiene un costo, pues realmente no le damos ese valor a las cosas. Entonces, si no tiene un valor económico, el agua, la gente no va a darle ese valor que debe de tener. Debido a los problemas que tenemos en la Ciudad de México, por la sobreexplotación que ya han hablado aquí de los acuíferos, por las fuentes externas que tenemos que cada vez están más con bajos caudales, y por la gran demanda que tenemos y la población que va creciendo, pues el SACMES tiene varios desafíos. Algunos de ellos los pongo aquí, son fugas, inundaciones, desabasto de agua y pago de agua. Vamos a ver rápidamente algunos de ellos, no me voy a extender. Bueno, aquí deberían de entrar los videos. Esto es problemática que enfrenta el SACMES en fugas de aguas. ¿Por qué marco que es un desafío? Porque si queremos garantizar la seguridad hídrica en el sistema de agua, tenemos que trabajar en este tipo de problemas, en fugas de aguas visibles como esta. Desgraciadamente no se van a ver los videos por lo que veo, pero esta llega a más de 2 metros, esta fuga de agua, por la presión que tiene, que son fugas visibles. Pero las más problemáticas, aquí se ve un video en donde son las fugas que no se ven. Entonces, ahorita el sistema de agua está trabajando en este control de fugas. Se ha incrementado el doble de cuadrillas que tenía antes para la detección de fugas. Se compraron equipos nuevos precisamente para recuperar esos caudales, porque los caudales que tenemos dentro de la Ciudad de México son los mismos, serán los mismos, y la población sigue creciendo, la demanda sigue creciendo, y tenemos que recuperar esos caudales precisamente para garantizar la seguridad. Todos estos eran videos, pero bueno, desgraciadamente no se ven. Las inundaciones también tenemos que trabajar con la población. Ustedes pueden ver ahí, es un tapón de basura, en donde decían si realmente hace rato el desabasto, el colector para sacar el agua de la Ciudad de México es necesario. Bueno, pues sí, para poder garantizar precisamente que no nos inundemos, pero también necesitamos de la gente que nos apoye en no tirar estos tipos de basuras, porque no importa de qué tamaño hagamos el colector, si lo vamos a llenar, ¿no? Gente del sistema de SACMES se tiene que meter precisamente a los conductos para poder romper esos taponamientos y poder evitar las inundaciones, que si tuviéramos esas inundaciones, pues no estaríamos garantizando una gobernanza en la ciudad. Desabasto del agua, yo creo que es el desafío más grande que tiene el sistema de aguas, y precisamente aquí se da en estos meses de febrero, marzo, abril, mayo, cuando es el estiaje. Cuando tenemos esta época de estiaje, como lo saben, se nos reducen los caudales principalmente del Lerma, y esa agua, que es más de 1 metro cúbico que no nos llega, tenemos que sacarla de algún lado. O sea, los caudales son los mismos, como les decía, hay que estirar la cobija para todos lados, y entonces es cuando viene esta parte en donde nos bloquean carreteras. Ya comentaban anteriormente los investigadores que me precedieron que cada vez se incrementan más este tipo de problemas, en donde la gente se vuelve un poco más agresiva ante el desabasto, ante el no tener agua en sus casas. ¿Y cuál es la solución? Bueno, van y cierran. Les digo, desgraciadamente no se ve el video, pero este es el bloqueo que hubo, y seguramente lo vieron todos en las noticias, el día que salíamos de vacaciones.
que se cerró la México-Cuernavaca. Entonces hay que ir al punto, hay que estar negociando con ellos, tratando con ellos cómo podemos de alguna forma hacer, de garantizarles el agua, ya sea a través de pipas o por la mañana darles un poco más de agua a través de otros pozos y mover válvulas. Entonces se ha vuelto un desafío para garantizar la gobernanza en la seguridad hídrica de la Ciudad de México, estos bloqueos en esta época de estiaje. Entonces tenemos que trabajar en ellos y lo estamos haciendo a través de las negociaciones. Después de que se abren estos bloqueos, al otro día tiene que haber una negociación. Se regresa al punto y precisamente se hace con todos los colones de ahí una reunión, se ve qué va a proceder, de qué forma se les va a garantizar el agua por algún tiempo, mientras se regula, porque a veces el desabasto es porque algún pozo se cayó, porque alguna bomba dejó de funcionar, porque tenemos una fuga muy grande y la gente, bueno, eso no lo sabe, no lo ve y a veces ni les interesa y ellos lo que quieren es agua, ¿no? Entonces hay que negociar con ellos al otro día, armar mesas de trabajo y ver de qué forma podemos garantizarles la seguridad de que van a tener agua. Entonces estos desafíos que muestra el sistema de aguas ahorita son algunos de ellos, y otro, el pago del agua. Anteriormente comentaba la doctora Carmen Carmona que todos pagamos el agua, ojalá si fuera, pero desgraciadamente hay muchos que no la pagan, o bien la pagan pero con una tasa muy baja que no debe de ser en donde viven por X, Y, Z, pero no todo el mundo paga el agua, y eso de no pagar el agua también da a que la desperdicio o no tengo ese valor de conocimiento por qué cuesta o cuánto cuesta el agua llevarlo a sus casas, cuál es todo el recorrido, todo el esfuerzo que hace porque la gente abra el agua, la llave y tenga agua, poca, mucha. La calidad del agua se está monitoreando constantemente. Entonces el pago del agua no solamente es por pagar el agua, sino también para que la gente le dé un valor al agua y la cuide. Por eso también tenemos que tener ese pago del agua. Me voy muy rápido. Los anteriores la importancia era ver cómo estaban los videos, pero bueno. Entonces regreso a que estos desafíos con que cuenta ahorita la Ciudad de México de inundaciones, de desabasto, de pago de agua, de fugas, ¿cómo podemos apoyarnos? Como les decía al inicio, es a través de educación y cultura del agua. El sistema de aguas está apostándole a cada vez dar o incrementar más eslogans, en meter más en Facebook lo que es cultura del agua. En la Ciudad de México existen 26 espacios de cultura del agua que a lo largo de los años se han hecho. Ahí se da en esos espacios a los alumnos, a los niños y también a universidades información de cómo es el sistema, cuáles son las fuentes de abastecimiento, cómo se debe cuidar el agua, etc. Entonces, una herramienta que creo que puede apoyar esta seguridad hídrica es la cultura del agua. Estos son algunos de los e-cards que le llaman, que estamos sacando constantemente en Facebook, en Twitter, en nuestra página web, de tal forma que le damos información a la gente para que conozca cómo es el sistema, o sea, qué se hace, desde qué es una cuenca, porque todos vivimos en una cuenca y debemos de cuidar esta cuenca. Lo que hagamos para bien, pues resultará bien; lo que hagamos para mal, pues irá mal. Entonces, todos somos un granito de arena de esta cuenca del Valle de México, y partiendo de ese concepto es que hemos empezado a trabajar lo que es educación y cultura del agua en el SACMIS, dando la información, cuáles son las fuentes, cuánto se trae, cómo se debe de usar las 5 R's, o sea, una serie de cartas a través de los medios de información. Ahora tienen que ser de nuevo, con nuevas modalidades,
todo digital, porque bueno, ustedes saben, los jóvenes ahora todo es a través del teléfono celular, ya no es a través de panfletos o de pósters, sino ahora tiene que ser todo a través de forma digital. Por lo tanto, entonces, creemos que la cultura del agua apoya en la gobernanza del agua frente a la seguridad, promoviendo la adquisición de conocimientos, el aprendizaje, reconocimiento de valores, cambio de actitudes y generación de hábitos. Entonces, rápidamente mi presentación estamos trabajando en el SACMES para estos desafíos. Algunos de los desafíos que tenemos, estos son, digamos, los más fuertes, los más importantes, y lo vamos a trabajar a través de esta herramienta de educación y cultura del agua. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael, por comunicarnos cómo está trabajándose la cultura del agua para mejorar la gobernanza y así mejorar el servicio de agua en nuestra Ciudad de México. Terminamos esta primera parte de la reunión en la que hemos tenido las exposiciones de nuestros panelistas, a los cuales les agradezco mucho el haber tomado el tiempo para discutir con nosotros esta mañana, y tenemos algún tiempo para poder plantear la participación de todos en esta discusión. Les pediría entonces, les propongo que tengamos una ronda de 5 preguntas y después la participación de los panelistas para poder cerrar esta parte de nuestra reunión, tener tiempo de tomar nuestro lunch y finalmente iniciar nuestro taller de esta tarde. De cuencas y consejos de cuenca que buscan justamente la descentralización de la toma de decisiones dentro de la gobernanza del agua, ¿no? Sin embargo, estos esquemas han sido poco relevantes o poco exitosos, porque son pocos los que realmente funcionan, y muchas decisiones se siguen tomando a nivel central, ¿no? A nivel de Conagua, como son concesiones, etc. Entonces, ¿mediante qué mecanismo se podría hacer, impulsar de una manera más fuerte que estos consejos o comités de cuenca tengan un mayor poder de decisión sobre las cuestiones que pasan dentro de sus territorios? Gracias. Ya, por favor. A ver, si quieren empezamos aquí y luego seguimos acá. Muchas gracias. Roberto Ascensión Aceves, de la Comisión Nacional del Agua. En su libro de la tragedia de los comunes, la doctora Elinor Ostrom destaca que no importa quién tenga el manejo a su cargo, el manejo del recurso agua y bueno, de otros recursos adicionales naturales que se comparten y que son considerados bien común, en donde destaca que sea un gobierno central o sea un gobierno particular o repartido, de cualquiera de las dos formas estamos condicionados o condenados a vivir la famosa tragedia del bien común. Ha habido en el análisis de los panelistas situaciones que permitan que esa balanza a la que hicimos referencia en una de las charlas pudiera hacer mayor, digamos, al poner en la balanza el repartir el manejo del recurso o centralizarlo, que pudiera resultar propositivo para los fines en la que nuestro país ha estado enfrentando, en la que la centralización ha sido la decisión siempre permanente, con la situación de que intentos en donde estas organizaciones que el compañero de su pregunta anterior hace referencia han intentado jalar un poco esa administración del recurso y que la centralización no lo ha permitido.
Entonces, ¿bajo qué escenarios pudiéramos, si existen algunos ejercicios y si es lo recomendable para este momento que vive México? La segunda, la tercera. Buenas tardes. Mi nombre es Moisés Hernández, soy ingeniero civil, especialista en hidráulica, egresado de esta casa de estudios, maestro en gestión integral del agua por el Colegio de la Frontera del Norte. El tema de desafíos de gobernanza del agua es tan complejo y tan relevante que diversas instituciones internacionales han denominado la crisis del agua como una crisis de gobernanza. Es tan complejo y tan poco comprendido por nosotros los ingenieros, que en su mayoría somos los que tomamos decisiones en gestión del agua. Entonces, en este sentido quisiera hacerle pregunta a la doctora Carmen, que nos defina si hay o no una diferencia entre gobernanza y gobernabilidad del agua. A la doctora Luisa Rosa, que si usted nos puede decir un ejemplo de una comunidad de gestión del agua que actualmente esté operando y funcionando, y la pregunta de quién defiende el agua y qué sucede con el usuario ecológico ambiental. A Manuel Perló, en este sentido del mundo, del tema tan incomprendido de gobernanza del agua por ingenieros civiles, ¿cuál es el porcentaje de quienes han desarrollado investigación en gobernanza del agua desde una perspectiva del área físico-matemático y específicamente de ingenierías? Y para Rafael Valsegura, el SACMEX, la cultura del agua, ¿qué está haciendo que rompamos este círculo vicioso si se toman las atribuciones de corresponsabilidad entre SACMEX e usuarios, y cómo hacen una gestión de conflictos para prevenir, etc.? Gracias. Ahí mismo, y quinta aquí usted. Sí, buenas tardes. Martín Argueta, de la Asociación Hidrológica Mexicana. La pregunta sería para la doctora María Carmen. ¿Existen en la ley algunos mecanismos que son necesarios inclusive para una buena medición? Hablamos concretamente de la instalación de medidores, por ejemplo, y mediciones de niveles. Sin embargo, esto en la práctica no se realiza. Si está en la ley y no se realiza, ¿cuál sería el mecanismo que se debe hacer para que realmente esto se cumpla y ayude a la gobernanza? La última, por favor. Sí, soy David Barkin, de la Universidad Autónoma Metropolitana. En particular me llama la atención a Rafael Val los retos que usted maneja están basados en el diseño actual del sistema de aguas, que es natural. Usted está involucrado en su gobernanza, en su administración. Hay 45 o 48 ríos vivos aquí en el Valle de México que no se aprovechan. Suma del volumen de agua de estos ríos supera con mucho el agua traído de Cutzamala. Estas aguas son de muy buena calidad, la mayor parte entubados y desviados directamente en el estado de Hidalgo por diversas medidas y vertidos en el Golfo de México. Mi pregunta para usted, pero también para todos los panelistas que vamos a escuchar al final, es: en este momento donde el sistema Cutzamala está requiriendo una enorme cantidad de energía, el sistema Cutzamala está empobreciendo la cuenca del río Balsas, y el sistema de Cutzamala
implica enormes problemas de mantenimiento y adaptaciones, por no usar otras palabras. ¿No sería tiempo ya de emprender un nuevo modelo de abastecimiento de agua para el Valle de México, aprovechando estas aguas de los ríos vivos aquí en el valle? Y si alguno de ustedes quiere comentar sobre lo que yo entiendo que era el primer intento de esto, que el río Magdalena hace unos años ya quedado un trunco. Le agradezco mucho. Muchas gracias. ¿Alguna participación adicional? Gracias, muy buenas tardes ya. En realidad soy Carlos López, de la Facultad de Química. En realidad es para el doctor Val, pero bueno, creo que podrían todos aportar un poco. Mi cuestionamiento es cómo cambiar este paradigma de gobernanza si no cedemos un poco en el control y en el poder sobre el recurso. Y me refiero específicamente a incluir algunos otros elementos que se requieren para ello, como es la energía, como es el dejar en manos de la comunidad o de la ciudadanía el manejo de su recurso territorial. Ejemplo claro, en el bosque de Agua tenemos San Miguel Topileco, Parres, toda la zona de montaña, reciben agua en pipas, cuando ellos podrían perfectamente tener en sus manos el manejo de captura de agua de la lluvia. En la Ciudad de México, gran cantidad de nuevos multifamiliares no captan absolutamente una gota de agua de lluvia. Todo el manejo del bombeo es a base de energía eléctrica y no tenemos sistemas de bombeo a base de energía solar, dejándolos a cargo de los colonos, etc. Es muy amplio, pero ¿qué tendríamos que decir al respecto? Muy bien, si les parece, entonces hacemos una ronda pidiéndoles por favor a nuestros panelistas que busquen contestar las 6 preguntas que se han originado de nuestro auditorio y que al mismo tiempo pudiéramos hacer una reflexión final de cada uno de ustedes sobre el evento en general, sobre las conclusiones que podrían ustedes extraer de nuestra presentación. Pero quizá primero le preguntaría a la doctora Magdal si tiene alguna observación o participación dentro de preguntas y demás. Quizá al final, Magdal. Sharon. Muy bien, entonces empezamos, si les parece, por la izquierda ahora. Están bien. Aquí nos ven a la derecha, pero estamos a la izquierda aquí. Muy bien. Con respecto a lo que señalaba Ángel Merlo, yo repito un poco la reflexión que adelanté en mi intervención. Necesitamos esquemas en donde las iniciativas de base de un conjunto de actores, esto sería lo ideal, de un conjunto bien organizado de actores con propuestas, pueden ser ciudades, pueden ser microcuencas, pueden ser sitios, o sea, la variedad de los sitios hídricos creo que se ha ampliado muchísimo. Ya no son, digamos, 2, 3
niveles, sino podemos hablar de 10, 15 espacios hídricos, y en ese sentido sí hay un cambio para entender cómo un lugar específico en el territorio o en las ciudades puede tener un manejo propio del recurso y al mismo tiempo puede estar conectado con el resto del sistema. En el caso que mencionaba Roberto de Conagua, con esta importante reflexión sobre lo que nos aporta el pensamiento de la doctora Ostrom, ya fallecida, pero que estuvo muchas veces aquí en la UNAM. Yo pienso que el esquema de la doctora Ostrom, si bien es muy útil, ya es insuficiente para abarcar muchas de las realidades de nuestros días, ¿no? Sus trabajos fueron pioneros para el tema de las cuencas, pero ¿qué hacemos con las grandes zonas metropolitanas? En donde está hoy día el 65% de la población urbana del país y que necesitan un esquema de gobernabilidad diferente. Mucho más complejo, digamos, incluso yo diría que en el caso de las situaciones que estudió la doctora Ostrom. Entonces, tenemos nuevamente que recurrir a un análisis muy variado de los espacios territoriales que vamos a ocupar. En algunos casos pueden ser cuencas, microcuencas muy definidas, y donde la solución a lo mejor es relativamente más sencilla, aunque no siempre, a veces se puede llegar a más acuerdos en las grandes ciudades que en los pequeños poblados, en donde los conflictos pueden ser incluso más agudos. Moisés Hernández, del Colegio de la Frontera Norte, ciertamente los estudios físico-matemáticos no son el tema, digamos, en el que yo he estado trabajando, estoy bastante, digamos, alejado de eso, pero una cosa que sí puedo, digamos, constatar en este campo de conocimiento de la gobernabilidad, que repito, es un campo donde hay mucha controversia, donde hay muchas críticas al concepto mismo de gobernabilidad, también ha tenido virtudes. Una de ellas ha sido la de acercar a los físicos, a los matemáticos, a los biólogos y a todo el mundo de las ciencias naturales, de las ciencias exactas, al mundo de los problemas sociales. Creo que ese ha sido una de las grandes, digamos, logros de este campo de estudio unificado que es la gobernabilidad, porque ahí podemos discutir los biólogos, los economistas, los planificadores. Todo el mundo es bienvenido a discutir los temas porque todo el mundo puede aportar algo, todo el mundo tiene algo que decir. Entonces, siguen siendo, digamos, un campo muy específico, y yo creo que el acotamiento disciplinario sigue prevaleciendo, pero hoy día vemos más gente estableciendo un diálogo en torno a estos temas a propósito de la gobernabilidad. David Barkin, el tema de los ríos, bueno, es un tema, digamos, muy cercano a lo que yo he trabajado, porque quisiera recordar que en el 2008, 2009, la UNAM, a través del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, desarrolló el programa de recuperación integral de la cuenca del río Magdalena y del río Eslava. Bueno, el río Eslava lo hizo la UAM de Xochimilco, el coordinador fue el maestro Roberto Ebenschutz, pero trabajamos conjuntamente y creo que fue un esfuerzo importante. Aquí en la UNAM participaron el Instituto de Ecología, Ingeniería, en fin, fue un esfuerzo realmente de 50 especialistas, ¿no? Y se entregó un plan que yo creo que es muy valioso, y la implementación, la realización del plan es lo que tuvo muchas fallas, sin duda alguna, ¿no? No nos hicieron caso en los puntos centrales, en las recomendaciones, en los proyectos
digamos, que se formularon, y más bien la lógica tradicional de entubamiento de ríos, casi diría yo, fue la que prevaleció. Pero además de eso, nosotros habíamos establecido claramente que la recuperación de un río es un esfuerzo de 10, 15, 20 años mínimo. O sea, en un gobierno no se hace. Entonces, la siguiente administración no hizo prácticamente nada. De hecho, dijo que ya se había concluido la recuperación del río Magdalena cuando esto no era cierto, ¿verdad? Creo que en la actual administración de la Ciudad de México hay mucho más sensibilidad, y se ha hablado de retomar la recuperación del río Magdalena y también de otros cuerpos de agua, Canal Nacional, Río de los Remedios, Buenaventura, ahí también por Xochimilco, y en fin, hay un planteamiento creo que mucho más dirigido a recuperar los ríos, pero tiene que ser un proceso de muchas décadas, ¿no? Porque hay ríos que están todavía mucho más deteriorados, más abandonados, más contaminados que el propio río Magdalena, ¿eh? De esos 48 que estudió Jorge Legorreta y que conocemos mucho de la historia, yo diría que el menos amolado de todos era el río Magdalena. Es un río que todavía le da hoy a la Ciudad de México unos 800 litros por segundo de agua. Es una maravilla, es una mina de oro, hay que preservarlo. Y hay que destinar muchos recursos y muchos esfuerzos, mucho conocimiento al rescate de ríos, pero yo creo que esta ciudad pues tiene que voltear a ver a sus propios recursos, justamente por lo que decía Rafael, ¿no? Y bueno, pues dejaría yo aquí una de las cosas, me tomé bastante tiempo, avanzamos con ellas. Bueno, yo guardaría las que me hicieron directamente, y una que creo que puedo decir algo, que es el esquema de gobernanza y los consejos de cuenca. Yo creo que los consejos de cuenca nacen con mucha fragilidad, primero porque nacen con posibilidades de representación de las organizaciones sociales y de los diferentes actores sociales y ciudadanos muy limitado, y por el otro lado porque se constituyen como consejos solamente consultivos y propositivos. Ellos no tienen la capacidad de ejercer ni decidir mayor cosa, es decir, ni sancionar muchas de las cuestiones, pero lo que sí ha funcionado muy bien son algunos consejos de microcuenca que se han derivado de los consejos de cuenca y que han empezado a operar. Algunos de ellos en Chiapas. Hay una tesis de Jordi Vera, Cartas, que hace en una universidad en Holanda, pero que está en la biblioteca de Flaxo si les interesa, que es realmente interesante y que analiza cómo se constituyen esos consejos de cuenca, de microcuenca, y cómo pueden llegar a ser bastante eficientes en la toma de decisiones y en la operación y en las soluciones de acuerdos entre actores de diferentes puntos de la microcuenca. Por el otro lado, con respecto a los ejemplos de estos sistemas que han sido eficientes y que tienen realmente una base comunitaria, hay muchos ejemplos, inclusive urbanos, pero los que yo conozco, yo te recomendaría que si interesan los ejemplos, aquí en el instituto, el grupo del doctor González Villarreal tiene ejemplificaciones en todo México, y por el otro lado también Agua para Todos tiene a los actores. Hay un conjunto de organizaciones, algunas de ellas, por ejemplo, en el caso de Iztapalapa, que tienen una organización de la gestión de su agua dentro de los edificios, que inclusive tienen áreas de cultivo común y tienen sistemas de acopio de agua de lluvia con la que realizan esos riegos, y que realmente han estado trabajando en la sustentabilidad, en el manejo y de la gestión de su agua. Entonces yo creo que eso es muy importante y existen esos casos. Los que yo personalmente conozco son a través de las tesis de dos chicas, una de doctorado y una de maestría, que trabajaron en Flaxo en el seminario que coordino. Una de ellas es Carolina Escobar, que estuvo trabajando primero en el equipo del doctor González Villarreal, y que trabaja en casos muy particulares y muy interesantes. Hay una figura en el caso de Tlaxcala que se llama presidente de comunidad, que no existe en ninguna otra parte en México. Y ese presidente de comunidad en algunos lados funcionaba muy bien y en otros no. No era tanto lo que veíamos del presidente de comunidad, sino lo que seleccionó ella era cuándo el sistema de agua funcionaba bien en la comunidad y cuándo no. Y bueno, lo que ella descubre es que lo que realmente sostiene
la acción comunitaria es la asamblea comunitaria, que es la que logra regular al presidente de comunidad, que es el que tiene presencia en el cabildo y que además no solamente tiene presencia, sino también es sujeto de recibir recursos. Ellos reciben los recursos y los llevan a la comunidad. Como siempre, hay algunos presidentes de comunidad que salieron con todo y son ahora caciques de su lugar, pero hay otros que no, que lograron una estabilidad y manejar los recursos y hacerlo muy bien, pero el nivel de exigencia, de transparencia, de vigilancia de la comunidad es total. Y el otro caso es el sistema Morelos, que se nutre de las aguas, y ahí igual hace un estudio comparativo del sistema y lo que trata de analizar es cuáles funcionan y cuáles no, y cómo se da ese proceso. Esa es la tesis de María Guadalupe Díaz Santos y está también en la biblioteca de Flax. Muchas gracias. Gracias. Bueno, la primera pregunta, que va un poco en la misma lógica de la doctora, el asunto tanto de consejos de cuenca y sobre todo de comités técnicos de agua subterránea, que son los COTAS, el asunto es que desde el punto de vista legal, ninguno de los dos tiene una validez para la toma de decisiones ni para ser un espacio de consenso para esa toma de decisiones. Ya lo comentó ella en el sentido de que solamente son consultivos y en algún momento propositivos, porque ellos sí tendrían que hacer la parte de planeación. El artículo 5 de la Ley de Aguas Nacionales le da una serie de atribuciones que desafortunadamente se desdibujan después, inclusive en la propia definición y luego en la manera en que están manejados. Ahora, ¿cuál es el problema de estos y de los COTAS? Los COTAS aparecen, y un poco es bien interesante lo que nos decía la doctora, lo que nos decía la doctora, en el sentido de que nosotros tenemos que ver también la legislación histórica y vigente. En el caso de los COTAS, lo que pasa es que surge de un reglamento en materia de agua subterránea, reglamento que no tiene vigencia desde hace muchísimo tiempo. Y el asunto entonces es, no está vigente ese reglamento y sin embargo existen los COTAS sin regulación. Entonces, y además con una situación que creo que es lo que nos daría un poco la lógica, que es cómo le hago para regular el acuífero, porque aquí es lo que nos tienen que decir cuántos pozos, cuántas extracciones, inclusive cuántas inyecciones, si es que existen, ¿no? Y aquí el asunto es que no lo sabemos porque ningún COTA, por lo menos que yo recuerde, pues habrá de los 651 oficiales, que habrá que ver si son todos los que están y son todos los que son, de esos 651 tienen reglamento. Entonces todavía es una asignatura pendiente esta situación. Y me iría un poco también a esto de la tragedia de los comunes, un poco lo que decía el doctor Perló, porque efectivamente creo que ya el modelo se puede subir a toda una discusión. Hay un maravilloso libro de Hugo Matei y Fritjof Capra que se llama The Ecology of Law, en donde Matei y Capra habla precisamente de la evolución de esta situación, en donde efectivamente los bienes comunes, digamos, no necesariamente están en una tragedia, sino que al contrario, tendría que ser la forma de un nuevo paradigma de gestión de estos bienes comunes con valor social. Ahora, ¿cuál es la aportación mexicana a esta historia? Que para nosotros el agua es un bien nacional. Y si consideramos que el agua es un bien común, considerado como nacional, y pensamos que es una tragedia, pues no vamos a salir de ella. Entonces, creo que tenemos la responsabilidad constitucional de ese nuevo paradigma, nosotros lo tenemos en la Constitución. Entonces, ¿cómo le hacemos para que efectivamente administremos adecuadamente un bien nacional que no puede ser atribuido absolutamente a nadie, sino mediante un principio que es el de la concesión, un instrumento, y entonces lo que tendría yo que ver es cómo le hago para que las concesiones sean sustentables en este reparto y distribución de las aguas de manera formal, con titular y que pagan derechos. Es impresionante cuánto cuesta el pago de derechos y cuánto cuesta un permiso de agua.
Un permiso de agua cuesta 2.600 pesos, un permiso para pozo. ¿Sí? Del tamaño que ustedes gusten, para la empresa que ustedes gusten. Entonces, creo que ahí tenemos que manejar. El hecho de esto de gobernanza y gobernabilidad, yo le diría al ingeniero, precisamente lo que se necesitan son mentes ingenieriles para reestructurar los sistemas de gobernanza y gobernabilidad. ¿Sí? O sea, el asunto no es la discusión entre un tema y un término y el otro. El asunto es que yo preguntaría, y es una pregunta que sé que le puedo hacer a un ingeniero, porque le tendría yo que dar elementos para que me dé una estructura. Bueno, ¿cómo le hago? Porque ese es mi problema desde el punto de vista jurídico y de competencia sobre el agua, con un bien único, o sea, con uno que es, una es el agua y una es el agua nacional. 2, con 13 regiones administrativas. 3, con 32 estados, con 4.500 municipios, dividido en, ¿cuántas cuencas? 26, y además 651 acuíferos. Si usted como ingeniero me da la pauta, qué maravilla, eso es gobernabilidad. ¿Sí? El poder estructurar esto que está fuera de estructura desde el punto de vista de cómo nos acomodamos en un mundo con esos elementos, ¿no? Y para terminar, Martina Argueta, pues creo que una de las situaciones es precisamente cómo le hacemos para hacer el cumplimiento efectivo de la legislación. Tristemente en México nuestro problema creo que seguimos la misma pauta del fenómeno de corrupción, y que conste que no porque quiera calificar algún sector como corrupto, sino el fenómeno de lo que es la corrupción en todo el país. El fenómeno de la corrupción se da también por el caso de la impunidad. Lo que pasa es que si yo me robo el agua, si yo no mido el agua, si yo sobrefacturo el agua, o inclusive, como ahora han salido algunas notas, si me cobran el agua por el aire que lleva la bomba, pues resulta que entonces no estoy haciendo una situación de cumplimiento efectivo de la normatividad. Entonces, aquí el asunto es cómo le hago para ello. Y si a eso le pongo de que no tengo autoridad del agua, porque ¿quién es el que tiene que vigilar esas mediciones? Y tampoco tengo una red sistematizada de información, porque podríamos tener ya en estos momentos con nuestra tecnología, pues todo en línea, y bueno, sería distinto. Y en el caso de lo que dice el doctor Barquín, bueno, uno de nuestros grandes honores de este país, nuestro problema fundamentalmente es que no tenemos normas de restauración y recuperación. O sea, el problema está en que si sabemos que la política hídrica y las acciones respecto a toda nuestra obra de infraestructura hidráulica tuvieron algunas fallas, podemos decir, estas, a la hora de quererse recomponer, no tenemos esquemas para ello, desde el punto de vista de la legislación de aguas. Ahora, como esto es materia de recuperación y restauración ambiental, en el caso ambiental sí tenemos, inclusive la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente habla de declaratorias para establecer programas de restauración ambiental. Y yo creo que ahí es en donde podríamos pintar los puentes que nos decía la doctora hace un momento, en donde si Semarnat tuviera programas de restauración de ríos, porque si le digo cuenca me va a decir que es competencia de Conagua, creo que otra situación podría darse en esta posibilidad. Gracias. Rafael, comentarios finales. Buenas tardes. Bueno, en relación a la pregunta de cultura del agua, pues se está trabajando, se están haciendo fichas, pero principalmente, como lo mencionaba en la presentación, es comunicar e informar a las personas para que realmente tengan la información verodigna, ¿no? de Google, que puede ser buena o mala, ellos no lo saben. Entonces ese es principalmente informar de tal forma que estén bien comunicados. ¿Cómo prevenimos los conflictos antes de que tengamos algún cierre o bloqueo como el que mostraba? Se trabaja con las alcaldías. Cuando uno tiene un problema en un pozo o vemos que no vamos a garantizar, inmediatamente hay una comunicación del sistema de aguas con los directores de obras de las alcaldías,
y se va a las colonias y se empieza a trabajar con los colonos a notificarles el motivo de por qué van a perder agua o hasta cuándo les va a regresar el agua. En cuestión a lo de David Bacchus, bueno, ya lo han comentado, se está trabajando por parte del SACMIS en estos ríos. Ya lo comentaron, en el río Magdalena principalmente se tiene un proyecto con la Facultad de Arquitectura, se está viendo el proyecto ya muy a fondo en la laguna de Mixqui, de Jico, perdón, en la laguna de Jico también se está viendo eso. Con Corena, con la Comisión de Recursos Naturales, se está trabajando en el canal de Chalco, o sea, sí se está haciendo, se está teniendo otra visión de poder recuperar esos ríos, si no al grado de poderlos usar como una fuente de abastecimiento, sí como una fuente de recreación, para que otra vez podamos tener gente alrededor de los ríos, y en algunos sí, como en la laguna de Jico, de poder potabilizar el agua y que sea una fuente de abastecimiento. En la pregunta relacionada que por qué no dejamos a cargo los colonos, pues ya han respondido algunas. La gente no reconoce que el agua es a veces un bien de la nación, entonces el agua es suya. En el caso de Guatemala, por ejemplo, los manantiales que hay ahí, pues el agua es suya y no dejan que pase otras alcaldías, entonces ahí se vuelve una gobernabilidad. Entonces dejarla así nada más se volvería una ingobernabilidad, porque entonces en donde está un pozo, el que está al lado dice es mío y esta agua no pasa, y eso nos pasa en las alcaldías. Perdón que lo diga aquí, pero la de Tláhuac no deja que pase el agua de Xochimilco, y la de Xochimilco no deja que pase el agua de y no nos dejan conectar ni uno con otro, porque ¿por qué te vas a llevar mi agua con el otro? Entonces si lo dejamos así libremente a los colonos, caeríamos en una gobernabilidad total, ¿no? Sí hay, como comentaron, organizaciones o usuarios que se organizan muy puntualmente, pero son pequeños, digamos, no a lograr a grandes poblados. Muchas gracias. Estamos en el tiempo, planteamos una reunión que termina en esta primera fase a la 1 de la tarde, estamos en tiempo. Yo quiero agradecerles mucho a todos ustedes por su asistencia y participación en esta reunión sobre desafíos de la gobernanza del agua frente a la seguridad hídrica. Muchas gracias a Charo y a André. Muchísimas gracias. Want to say something? Okay. Please. I said I would take the last word, and then you're taking it away from me. So I just, yeah. I do have a few words I wanted to say, and they're very short, but I think they might be useful here. Because I think in my slide of my issues and challenges, I had an image of a glass half full. I usually have that on my presentations. If it got lost, I apologize. And I wanted to talk about that glass half full, half empty, because we know what the problems are, and we can articulate them. And I often say that which part of the glass I focus on depends upon my mood of the day. If I'm in a pessimistic mood, I'll focus on the empty part. If I'm optimistic, I'll focus on the full. I want to say words about both those parts. And I'm going to talk about the half empty first. I actually changed the order as I was sitting there. Dr. Maria del Carmen, you started out talking about crisis. And am I waiting for the crisis? And sometimes it takes the crisis to act, unfortunately. And I want to give an example in the Colorado River Basin where a crisis actually led to some very good things, in my opinion, happening. And that was the earthquake on April 4th, was it 2010 or 11? April 4th is my birthday, and I'm going to let you know that this is Dr. Fernando's birthday today, so we should wish him happy birthday. But because of that disaster, that crisis of the destruction of some of the delivery canals, there was a fundamental change in the way the two countries shared water and shared storage in Lake Mead behind Hoover Dam. And a lot of good has come of that. But we shouldn't wait for the earthquake. I mean, that's my message here. But it's really hard. People don't get stimulated into action absent the crisis.
And we have to figure out how to do that. On the encouragement side, I'd just like to say things can change. And I could give numerous examples, we don't have time. But you have to be serious about some of the changes and some of the involvement we've talked about here. And I was very interested to hear the later discussion about the cotas, the Consejo de Cuencas. I read from afar about those, and I haven't been able to figure out whether there's any determination that the cotas have been effective in doing things. I mean, based on what I've read. And so wherever you go, I think the positive part is at least you have a directive to look at your law, and that's a good thing. Now there's going to be difference of opinion about what to do, but I think people have to be really serious about listening to each other. And so my last comment is about Elinor Ostrom, and her work was very powerful and it's cited all the time, but fundamentally, and you've all said it, and I said it, it comes down to the local conditions, and you have to develop the governance approaches and so forth for the local situation. And so things can be a guide, but in the end, we're going to have to, we, the collective we, will have to figure it out. So with that, I'm done. I do want to encourage people to take the things I brought up here, and thank you for that. Thank you. Thank you very much.